de su palabra. Tenemos en México una libertad muy fabulosa, maravillosa de poder tener una Biblia en nuestras manos, adquirirla, usarla, leerla con libertad, y no así en otros países donde está prohibido creer en otra cosa que no sea su religión. Algunos son extremistas y están persiguiendo. Entonces, les pediría que oráramos confiando en Dios y que sea Él que nos dirija. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, estamos reunidos para adorarte a través de las alabanzas, para adorarte a través de nuestras ofrendas, Señor, a través de todo lo que tú nos has dado, Señor, la parte que nos has dado. Y también, Señor, estamos aquí para escuchar el mensaje de tu palabra, que sea ella la que nos instruya, nos dé a conocer el mensaje que tú tienes en esta vida que hemos decidido seguir a través de Jesucristo. Te suplicamos que sea tu Espíritu Santo el que nos revele, Señor, y que use nuestra inteligencia para poder llegar al corazón el mensaje y que transforme nuestra vida. Te damos gracias por los que ya llegamos y te pedimos por los que no han llegado aún, que tú los bendigas y que también aquellos que están enfermos en hospitales o cualquier situación que les impida, Señor, seas tú con ellos. Te damos gracias y te suplicamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El mensaje del día de hoy tiene que ver con tal vez una serie de mensajes que haremos en este mes de diciembre en relación con el nacimiento de Jesús. La palabra nacimiento de Jesús la han hecho breve y le han puesto Navidad. Navidad. Esta es una celebración que muchos países del mundo se están recordando porque el mensaje se fue extendiendo a través de la historia. Jesús es un hombre de la historia, no es un hombre mítico, no es un hombre que creó a alguien, y de eso vamos a hablar durante estos domingos, tratando de ser específicos y llegar a un mensaje que transforme nuestras vidas, no solamente que nos llene de conocimiento la cabecita, sino que transforme nuestro corazón y nos haga cambiar. El propósito del nacimiento de Jesús. Ese es el título que le puse, el propósito del nacimiento de Jesús. Debe de haber algún propósito. Debe de haber alguno. Estuve consultando y voy a parafrasear algunas partes del libro que se llama La Navidad, Origen, Significado y Textos. Este libro lo escribió el doctor Justo L. González. Justo L. González nació en La Habana, Cuba, el 9 de agosto de 1937. Entonces todavía está vivo, tiene 84 años de edad. Estudió en el Seminario Evangélico de Teología de Matanzas y se doctoró en Teología en la Universidad de Yale, Estados Unidos. Es una persona que tiene bastante pasión por la historia de la iglesia cristiana, por el cristianismo mismo, y sus padres, bueno, no lo voy a decir así textual como lo leí, los dos, tanto su madre como su padre fueron personas muy importantes en el servicio y en el estudio de la fe cristiana, personas preparadas que le dieron a Justo, le dieron la formación y el ejemplo con su vida para ser quien es a los 84 años que tiene. Inicio. La Navidad se refiere a la celebración del nacimiento de Jesucristo. Es reconocida por la gran mayoría de familias, especialmente las latinoamericanas, con una cena el 24 de diciembre y que continúa la celebración todo el 25 de diciembre de cada año. Pero ya se trastornó el propósito inicial, porque actualmente se da más importancia a la compra de regalos y fiestas y se olvida celebrar el nacimiento de Jesucristo. Y si acaso se mezcla con una idea romántica
de la Navidad, como las posadas y otras cosas. En mi experiencia, cuando estoy compartiendo el Evangelio en tiempos pasados con mi familia, todavía quedan algunos que no se han entregado al Señor Jesucristo, llegaron a decirme, pues al principio obviamente, llegaron a decirme, ya no hables de eso, es que no es el templo aquí. ¿Por qué siempre hablas de lo mismo? No puedes dejar eso para otro día. ¿No ves que estamos en una fiesta y tú vienes con tus predicaciones que son para el templo? Es para algunos molesto y ofensivo y preferirán lo demás. El placer, el gozo, el regalo, el disfrute, la cena, y se invierte bastante tiempo, dinero y esfuerzo, de acuerdo a las posibilidades de cada quien, para celebrar la Navidad. Mucha gente viaja en este tiempo porque se ha vuelto también un tiempo vacacional, o sea, se da el permiso para que las personas hagan sus vacaciones. Entonces todo el mundo tiene algo que recordar en la Navidad. Voy a ver a tal persona. Pero quisiera que, ¿cuál es el propósito de la Biblia que nos cuenta acerca del nacimiento de Jesús? El pasaje que leímos en el Evangelio de San Juan, vuélvanlo a abrir, en el capítulo 1, vamos a ver algunos puntos ahí. Trataré de no usar muchos textos bíblicos, no será esta la única ocasión que yo tenga que hablar de la Navidad, sino será una oportunidad que ustedes y yo tenemos que aprovechar, y al abrir la Biblia, ustedes en su casa, si tienen el deseo, podrán de nuevo abrirla y revisar más. Empezamos en el capítulo 1 de San Juan, versos 1 al 18. En el verso 1 se menciona a que Jesús es el Verbo, como dice el verso 14. El verso 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces ahí hay una verdad clarísima de que ese Verbo era Dios. Cuando se está mencionando, se dice es Dios. La Biblia no tiene la idea de que usted esté 100% de acuerdo. Usted puede pensar lo que quiera porque somos libres, pero la Biblia tampoco va a discutir con aquel que no quiere creer lo que dice la Biblia. Simplemente la Biblia afirma las cosas y las dice. Lo demás es interpretación nuestra, que puede ser fiel o puede ser una interpretación infiel. Pero aquí dice claramente, en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo es Dios. En ese verso 14 que vamos a leer ahorita dice, y aquel Verbo fue hecho carne, aquel Verbo, del verso 1, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Claramente dice aquí que aquel Verbo tomó forma humana y vivió entre nosotros. Vivió entre nosotros. En otros evangelios, los sinópticos o descriptivos, que también se llaman, hablan del nacimiento de Jesús como fue. Pero aquí dice claramente que ese Verbo se hizo carne. Otra verdad que está ahí en el verso número 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando dice por Él, y estamos leyendo el versículo anterior, este era en el principio con Dios, se refiere a Jesús. Entonces dice aquí que en Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos recordando a Jesús, estamos viendo al Creador de todas las cosas. Y eso es algo impresionante para considerarlo. Estamos ante Jesús
Un hombre, que es sobre todo un hombre, pero que dice aquí que se hizo carne y que habitó entre nosotros, y dice aquí que es creador de todo. Entonces, nosotros sabemos respetar las autoridades y sabemos los rangos y los estatus en los trabajos. ¿Quién es usted? Fulano de tal. Ah, no, mi respeto es para usted. Sabemos lo que es la autoridad. Pues Jesús es la autoridad. Es el Verbo, es el creador de todo, es Dios. Y yo puedo ver en Génesis 1:26, en el plural, ¿verdad? Cómo ahí se describe, vamos a regresar a Juan 1, pero ahorita vamos a ver Juan 1:26, dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a semejanza, perdón, a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios aquí está en singular, pero ustedes ven en el verso anterior, el 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos es varios. Entonces ahí la palabra que se usa es para el plural de Dios, más de uno. Ustedes ven en el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces también tenemos a la presencia del Espíritu Santo en la creación, tenemos al Verbo y tenemos al Padre. Entonces ahí tenemos a Dios en unidad haciendo una obra. ¿Cuál es el propósito de Dios en su nacimiento? Bueno, ya tenemos otra cosa que reconocer, que Él es Dios creador y que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces estamos ante el creador de todo lo que existe y estamos ante nuestro creador, que maravillosamente se dio el milagro de la vida y aquí estamos, ¿verdad? La vida no ha sido posible repetirla sin la participación del hombre y de la mujer con sus células que producen, más bien sí, obviamente el espermatozoide del óvulo no puede haber vida de otra manera. Entonces el Creador diseñó de tal manera que nosotros existamos y existimos, ¿verdad? Porque Él ha querido. Y Dios, su plan es ese. Ahí está su plan, que la vida sea a través de Él. El hombre quiere hacer la vida, pero no ha podido. Ha podido buscar la forma de hacer la vida, pero con la participación del hombre y de la mujer. Bueno, voy a continuar en el Evangelio de San Juan. Y dice ahí en el verso 4, en Él, en el Verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquí veo dos afirmaciones que las asocian. Dice aquí que Jesús es vida y que Jesús es la luz. Y cuando hablamos de que Jesús es la vida, hablamos lo que ya mencioné, pero solamente es una parte, sino también tenemos dentro de nosotros la vida espiritual. En Eclesiastés dice que nosotros tenemos eternidad en nuestros corazones, por eso todo el mundo busca en alguna manera a Dios. Todas las culturas tienen una divinidad. Si no conocen la Biblia, creen en su divinidad. Todas las culturas. Entonces, aquí dice claramente que el Verbo es la vida espiritual. Y bueno, aclarando más esto, quiere decir que algunos podemos vivir sin tener la vida espiritual, claro. La Biblia dice en Efesios 2:1, dice que nosotros estamos muertos, estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Puede haber personas que vamos caminando como estamos acá y a la vez estar sin vida espiritual, porque vivimos en el pecado, porque vivimos haciendo la maldad, porque no tomamos en cuenta los principios de Dios. Todo lo que se aleja de Dios
se aleja de la vida y por lo tanto es muerte. En Juan 10:10 dice, porque el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Dice Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces el mensaje de Jesús tiene un propósito de darnos vida, o sea, Él es el propósito. Cuando alguien pues vive en pecado, está muerto en sus delitos y pecados y va caminando directito a un destino diferente, a estar en la presencia de Dios. Puedo ver en este versículo que también dice, y la vida era la luz de los hombres, que se completa en el verso 5, dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces aquí hay como una presencia continua, voy a decirlo así, continua, de la oscuridad y la luz. Hay una presencia continua. ¿Cómo puede usted ver la presencia continua? Pues es muy fácil. Cuando el sol no está dando su luz, hay oscuridad. Y cuando el sol da su luz, ahí siguen las tinieblas, sigue la oscuridad, pero prevalece la luz del sol. ¿Qué es las tinieblas o la oscuridad? Es la ausencia de luz. Y si Dios, el Verbo, es la luz, entonces el no estar en Cristo es estar en tinieblas. ¿Y saben qué puede ver una persona que no ve? Una persona que no ve no puede ver, solamente ve oscuridad. Entonces nosotros tenemos que aprender a que el Verbo es vida y es luz, y me hace ver lo que yo no puedo ver. Y Jesús viene a hacernos ver. Él quiere que nosotros veamos. En Él estaba la vida. En Jesús está la vida. Un propósito, entonces, el nacimiento de Jesús es que nosotros tengamos vida, una vida integral, vida física y vida espiritual. Y por eso cuando una persona que está viva espiritualmente le leen la Biblia y le dicen algo que Jesús quiere que haga, pone mucha atención y no pone excusas. Trata de entender para obedecer. Una persona que no tiene a Dios en su corazón, que no ha creído, que no se ha arrepentido, entonces escucha y le queda todo oscuro, no entendió. Por eso hay personas que no entienden, a pesar de que están escuchando un mensaje claro, no lo pueden ver, porque aún hace falta la luz en su vida. Bueno, si continuamos, hay un pasaje en la Biblia, ustedes lo conocen, San Juan 14:6, que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y está afirmando Jesús. Muy bien. En San Juan 8:12, quiero que vean San Juan 8:12 y regresamos a San Juan 1. En San Juan 8:12 dice así. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice claramente, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, si una persona está en Cristo, no va a andar en las tinieblas que significan el pecado, y no va a andar practicando el pecado, cualquiera que sea su manifestación, y que atraiga a otros a pecar. Y es una responsabilidad personal. Nada tiene que ver que yo juzgue a otro, sino yo mismo me doy cuenta cómo ando. ¿Ando en luz con Cristo o ando en pecado oculto o claro, así evidente? En pecado, o sea, ¿cómo ando? Jesús dice, el que me sigue no andará en tinieblas porque yo estaré dentro de él. Y yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz de las personas. El ser humano es complicadito. ¿Por qué? Porque le puedo preguntar, ¿cómo estás? ¿Y qué contesta?
bien, y por su corazón está súper enojado queriendo decir cosas. Y eso se llama hipocresía. Y eso Dios no lo quiere. Dios no lo quiere. Dios quiere sinceridad. Y digo, pero ¿a poco le voy a decir que lo odio? No quiere eso tampoco. Porque Dios es amor. Y tú no puedes amar a una persona que deberías de odiar si no tienes el amor de Cristo. Porque entonces el amor de Cristo nos da la capacidad de amar a los enemigos que nos pidió que amáramos, ¿cierto o no? Y entonces usted empieza a ver a una persona que dice que es cristiana. Voy a decirlo claro, en todas las culturas, en todos los países, en todos los lugares, hay manifestaciones de honestidad, de respeto, de amor, de perdón, también se sufre, en todas las culturas, en todos los idiomas, en todas las partes del mundo. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios en cualquier cultura. Y tenemos que conocer la cultura y adaptarnos a la cultura en los términos que Dios quiere que podamos adaptarnos. Y lo que es pecado, no nos adaptamos, así sea cultural. Un trabajo del Espíritu Santo y de la Biblia en nosotros para decidir que nos vaya guiando en medio de un mundo que más bien es tinieblas que luz. Un mundo que constantemente interesa, como lo hemos comentado, compra. No está mal el regalo, claro que no. Lo que está mal es que no puedes vivir sin el regalo. Y te drogas. Te sientes mal si no regalas. Eso es lo malo. Que la sociedad te ha puesto una conducta que no es de regala, está bien, si tienes. Pero no vivas feliz por el regalo que recibes o que das. Hay un propósito en San Juan también del nacimiento de Jesús, en el capítulo de San Juan, y dice aquí en el verso 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Si yo veo aquí un propósito del nacimiento de Jesús es para que tú le recibas. Tú le recibas. Jesús vino al mundo para que le recibamos. ¿Y saben qué recibir? Es decir, pasa a mi casa, bienvenido. Y siempre tenemos alguna persona que estimamos mucho y le dice, por favor, ven. Y van. Y le atienden muy bien. Claro que sí lo hacemos. Pero también hay personas que tocan la puerta y nomás le decimos, ¿qué se le ofrece? Ahorita no tengo tiempo. Jesús, ¿cómo lo tratamos? Como alguien que puede pasar hasta nuestro corazón y allí convivir con Él y que nos hable y que nos diga, estás triste, estás contento, mira esto, aquello. O solamente le decimos, Jesús, te conozco, está bien, quédate en la puerta y no me hables porque ahorita estoy ocupado. Jesús quiso venir a que le recibamos. Y su pueblo dijo, su pueblo judío dijo, no estoy de acuerdo con lo que dices. Ni creo que Dios tenga un hijo, ni creo que tú seas Dios. Tú más bien eres padre de demonios, eres un mentiroso, eres alguien que glotón y bebedor porque andas con gente que de plano no andaríamos los judíos. Y no creen en Jesús. No le reciben. Lo extremo de no recibirle fue matarle, ¿verdad? Eso fue el extremo. Entonces yo puedo ver aquí un mensaje. Jesús nació para que le recibamos, pero como alguien que amamos, con alguien que podemos tener una cercanía muy clara. En el verso número 12 dice, a todos los que le recibieron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos que sí le aceptaron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estas personas, estos que somos nosotros, ya se nos concedió por gracia ser hijos de Dios. No lo conseguimos. No lo conseguimos. Él consiguió todo por nosotros. Él vino con nosotros y su presencia en nosotros nos hace ser hijos de Dios.
Entonces, la pregunta es muy clara. ¿Todos somos hijos de Dios? Pues no, porque unos no le reciben y no le creen, y otros le reciben y le creen. Unos son hijos de la luz de la vida y otros son hijos de las tinieblas. ¿Y yo cómo puedo saber quién es quién? Bueno, yo no soy nadie para juzgar, y no juzgo a nadie, porque así me va cuando ando juzgando gente. Sino Jesús conoce nuestros corazones. Y nosotros solamente podemos ver sus hechos, sus silencios o sus explosiones en WhatsApp. Ahí los vemos. Nomás vemos eso. Y en todos los mensajes de las redes. Ahí vemos quién es quién, por lo que dice, por lo que hace, por lo que manifiesta, qué le interesa comunicar. Ahí se ve. Entonces uno dice, bueno, parece que le interesa una cosa diferente a lo que Dios quiere. O mira, Él tiene interés de que conozcamos a Jesús. El propósito del nacimiento de Jesús es que creamos en Él. Y a todos nos da la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Dios no es parcial. No envió a Jesucristo para que, solamente unos cuantos van a ser creyentes y los demás destinados al infierno eterno. No. Ha habido discusiones de esto en muchos lugares, pero simplemente podemos ir a San Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, el Verbo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para todo aquel que en Él cree. Bueno, si alguien se salva o no se salva, es una decisión que conoce Dios. Amén. Y conoce a Jesús. Bueno, es oportunidad para todos. Y continuando, hermanos, en el verso número, me voy a ir hasta el 16, dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Quiere decir que el ser humano tiene ahora en Cristo la oportunidad de tomar de sus bendiciones y de sus oportunidades y de su amor y de su ayuda y de sus beneficios y de sus bendiciones. Podemos tener en Él todo lo que necesitamos y todo lo que me falta no es nada comparado con todo lo que me da, porque de su gracia tomamos todos. Aquí podemos ver que Dios es un Dios generoso, bondadoso, dadivoso, que nos dio a su único Hijo para que en Él tengamos vida eterna. Y si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él, dice la Biblia, todas las demás cosas? ¿Cómo no nos las dará? Sí nos las dará. ¿Pero qué necesitamos? Recibirle, creer en su nombre, andar en luz, reconocerlo como lo que es el Creador nuestro. Bueno, el verso que sigue, el verso número 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue entregada por Dios a Moisés y Moisés la puso como una... la dio a conocer a todo el pueblo hebreo, y entonces ellos tenían que ver ahí los 10 mandamientos que ustedes saben, y yo casi no me sé todos, a veces me faltan. Pero déjeme decirle que esos 10 mandamientos tienen algo que es como, haz esto, y si no haces esto, vas a ser condenado. La ley te señala el pecado, porque dice, no mentirás, y uno de ellos dice, no mentirás, y entonces, ¿quién de nosotros no ha mentido alguna vez? Entonces todos hemos mentido, y si hemos mentido alguna vez, entonces tenemos ya algo en nuestra contra, y aunque ofendamos a Dios en un solo punto, es como si hubiéramos ofendido a Dios faltando a todos los 10 mandamientos, y más que Él pone. Pero la ley me señala mi pecado y me condena, y me dice, estás bajo condenación. La ley me dice, estás infringiendo la ley, desde que me acuerdo. No se diga nuestra edad. Si los niños son maravillosos porque son sinceros. Ahora imagínense los adultos que nos ha pasado. Por eso vino Cristo.
El propósito de la venida de Cristo fue para Él cubrir con su vida nuestra culpa. Él es el Cordero de Dios. Muere inocentemente por nuestro pecado. Su muerte no es una muerte accidental. Es una muerte que tiene la causa que somos nosotros, que hemos mentido por decir un solo pecado y que estamos condenados. Cristo vino para ser nuestro Salvador. ¿Qué en esta Navidad entonces? Cumplir el propósito de Dios en Cristo Jesús. Y si ustedes ven, en el verso número 18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. ¿Qué hizo Jesús? Dar a conocer, ¿a quién? Al Padre. Vino a presentarnos al Padre con su vida. Él vino a que nosotros viéramos al Padre a través de ver a Jesús. Jesús dice: el que me ve a mí, ¿qué dice? Ve al Padre que me envió. Entonces, si alguien quiere conocer al Padre, me tiene que conocer a mí. Si alguien quiere llegar al Padre, tiene que llegar a través de mí. Porque por la ley no van a llegar. Por la ley van a llegar a ser juzgados severamente y están ignorando al Cordero de Dios que murió a causa de la ley misma. Y Dios combina ahí dos cosas, que es la justicia y su amor. Su justicia y su amor. Se cumple la muerte, que es la paga del pecado, y Dios nos ama dando a su Hijo, y podemos tener salvación de pecados por su justicia maravillosa, y podemos tener nosotros ese perdón que necesitamos tanto. Voy a concluir. Entonces, en la Navidad vamos a celebrar la encarnación de Dios en Jesús. ¿Qué motivo tiene reunirnos? Celebrar la encarnación de Jesús, celebrar que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Mateo 1, 21 al 23, dice así la palabra. Mateo capítulo 1, 22 al 23. Refiriéndose a Jesús: y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí está escrito el nacimiento de Jesús. Jesús nace para ser Dios con nosotros, y el nombre es Emmanuel. Entonces aquí claramente vemos que podemos celebrar en la Navidad, en esta cena, que Dios está con nosotros, y agradecerlo. El centro de la reunión es Jesús. Celebramos la presencia de Jesús en cada uno de nosotros también. Y damos a conocer a otros en esa oportunidad de celebración a Jesús, presentamos a Jesús para que también crean. Otra cosa que hacemos es lo que hicieron los magos de Oriente. Magos de Oriente, no eran reyes, solamente magos. Entonces, solamente magos. Esos magos de Oriente, ¿qué vinieron a hacer? A adorarlo y a ofrecerle de lo mucho que ellos tenían. Entonces yo puedo aprender a ver aquí cómo Jesús recibe adoración y recibe que le ofrezcas de lo que tú tienes, de lo que le puedes servir, de los recursos que tú tienes. Él quiere que te pongas a su servicio. En esta Navidad celebramos y nos comprometemos a seguirle y a servirle en todos los aspectos de la vida. Entonces, es una realmente oportunidad para decir:
Voy a mejorar, con la ayuda de Dios, mis relaciones sociales, mis relaciones familiares, mis relaciones económicas y políticas. Voy a tratar de hacer de mi vida una mejor vida en relación con todos los que tratamos. Voy a vivir rechazando toda práctica social que se aparta de Dios. Voy a vivir rechazando toda práctica social que se aparte de Dios. Cuando algo bíblicamente está contradicho, uno tiene que decir, lo rechazo. ¿Recuerdan qué hizo Daniel, verdad? Se afirmó y dijo, no hago lo que ustedes quieren. Dios manda, yo obedezco. Y hago su voluntad en la medida que Él me ayuda a esforzarme. Sin ser perfecto, seguramente. ¿Qué es lo que rechazamos? Que la celebración se vuelve un momento de tijereteo, de murmuración, de ofensas. Se vuelve un momento de práctica de egoísmo, de un momento que no es la voluntad de Dios. Rechazamos la embriaguez, rechazamos el egoísmo, rechazamos la avaricia y toda cosa que no tiene que ver con el plan de Dios. Pero eso no lo hacemos solamente en Navidad, lo celebramos con más gozo, pero lo hacemos todo el año. Pero yo diría, bueno, y si Jesús es luz, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Pues lo que Jesús diga, ¿cierto o no? Vamos a Mateo 5:14 y ahí vamos a ver qué dijo Jesús, que tiene que ver con nosotros, que Él es la luz. En Mateo 5:14 y 15 y 16. Bueno, ahí dice claramente, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué somos? Somos luz. Luz que reflejamos a Cristo que está en nosotros. Reflejamos a Cristo, está en nosotros. Entonces, si Jesús es luz, ¿qué somos nosotros? Luz. Y no hay lugar para la oscuridad. Si alguien le da lugar a la oscuridad de su vida, hace falta que le dé el señorío de su vida a Jesús, que es luz. Amén. Mucho para pensar. Agradecer y decir, el propósito de la Navidad no es discutir fechas, después hablaremos de fechas, no es discutir si hago esto o aquello, sino que tu vida esté centrada y pensando en obedecer al que nació, al que se celebra, que es Jesús. Amén. Tomemos la decisión de que nuestra vida refleje a Jesús en Navidad y todo el año. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu misericordia, que es por ella que estamos aquí, porque nos tienes tanta paciencia, Señor, y nos estás ayudando, Señor, a conocer cada día más el mensaje de tu palabra, y nos estás ayudando a tomar la decisión de seguirte, Señor, y de andar en la luz que tú eres. Padre, gracias porque el propósito de la Navidad es que te celebremos a ti, Señor Jesús, que recordemos, Señor, lo que pasó, lo que eres tú y lo que estás queriendo hacer con nosotros. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados y te suplicamos tu dirección para hacer tu voluntad hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.
Dios los bendiga, mis hermanos.